Seguridad perimetral tiene una parte filosófica, de donde uno saca las ideas. Yo creo que ningún proyecto de país, de familia, comunitario, personal, que no tenga una base filosófica es desechable, no sirve. La filosofía es la base de todo en la vida. Los proyectos que no tienen una base filosófica, una base ideológica, no se sustentan en el tiempo, son desechables, como los vasos plásticos, hay que botarlo de que tú lo usas. Entonces, yo a seguridad perimetral le hice lo primero que hice fue estudiar la filosofía de la seguridad, para poder a partir de ahí crear un modelo sustentable, un modelo científicamente fundamentado. Y hablaba con José Mármol de esto, y una de las fuentes bibliográficas que tengo en seguridad perimetral es Zygmunt Bauman, el polaco de origen judío, que fue uno de los sociólogos más importantes del siglo pasado, y de este también, porque Bauman murió el año pasado. Y después de la Segunda Guerra Mundial se concentró mucho en el tema del Holocausto y las libertades públicas, y entonces, después de la caída del muro de Berlín, hace 28 años, se concentró en estudiar el impacto de la modernidad, el nuevo paradigma asociado a la caída del muro de Berlín, todo lo que surgió después. Y él es el creador, Zygmunt Bauman, del concepto de sociedad líquida. En contraste, la metáfora de sociedad líquida a la sociedad contemplativa, la sociedad dura, rígida, que no cambiaba la sociedad. Entonces, el paradigma del cassette duró menos de 30 años, del 70 al 90 y pico. Uno lo seguía usando porque no tenía capacidad de tener CD, pero ya no era necesario. Y uno tenía que enrollarlo con un lápiz y la cinta se mascaba. Entonces, después del CD, vino el MP3, la música comprimida. Y esa música comprimida dio paso entonces a la posibilidad de cargar la música en memorias y en discos duros. Y nosotros cargábamos la música, la grabábamos en nuestros celulares. Y fuimos desplazando el CD e incluso los formatos MP3 portátiles. Y entonces ahora tenemos el streaming. Y ya los MP3 portátiles, los CDs, los discos duros, todo eso ya como paradigma, ya se fueron. Entonces miren qué rápido ahora nosotros vivimos los cambios. Eso es lo que dice Bauman. Eso es una sociedad líquida. Zygmunt Bauman, quizá el sociólogo más influyente de la actualidad, aunque murió el año pasado. Y entonces hay un libro no escrito por él, sino inspirado por él, que se llama Seguridad Líquida. Y yo lo tengo en mi casa, lo utilicé como referencia para estudiar la filosofía de la seguridad. Bueno, pues José Mármol me dijo que él había asumido la obra de Zygmunt Bauman para hacer su tesis doctoral, que tiene que presentar o ya presentó a la Universidad del País Vasco de España, una obra impresionante de más de 400 páginas. Él me la dio en formato digital también, yo la tengo porque él sabe que el formato digital es más práctico, lo puedo llevar donde quiera, esto no. Y entonces me dio la oportunidad y el honor, José Mármol, de que yo viera su obra antes de que se editara, porque esto no se ha editado, el libro, esto se va a editar en un libro, y me dio la oportunidad de yo revisarla. Esta obra está dirigida por José Ignacio Galparsoro, del Departamento de Filosofía de la Universidad del País Vasco. Voy a leer la obra en Navidad, en diciembre, es un tema que me fascina, porque en la República Dominicana la sociología está en crisis. Y por eso nadie sabe qué hacer con la educación superior, y por eso nadie sabe qué hacer con la frontera, porque nadie está estudiando los cambios. Y por eso nadie sabe qué hacer con el dembow. ¿No entienden? ¿Por qué? Porque nadie está estudiando los cambios. Y por eso no entienden la Marcha Verde, porque nadie está estudiando los cambios. Y por eso no entienden cómo todo el mundo está pidiendo que vuelva a Trujillo, porque no están estudiando los cambios. Yo me reuní hace aproximadamente un año, creo que se llama Jesús Díaz, el exdirector
Escuela de Sociología de la UAS, no tengo su nombre anotado, y no lo voy a buscar en internet, pero creo que se llamaba Jesús Díaz. Fui a su oficina y le dije, mire, yo como legislador y como político, yo quiero apoyar la sociología dominicana. ¿Cuántos estudiantes de sociología tiene la UAS? Y me dijo, no llegan a 60. Y la mayoría de ellos, los que se gradúan, no trabajan en sociología, trabajan en ONG y en empresas, haciendo informes estadísticos y encuestas. Una pena que este país no esté dándole importancia a este tipo de cosas. Por eso no entienden los problemas. Entonces, hay dos temas hoy en los cuales la sociología es fundamental. El sistema, el tema de la educación superior, que le decimos que lo vamos a dedicar a la visita al país de Philip Albott, el norteamericano, y el tema del pacto migratorio. Si esos temas no son abordados desde el punto de vista de los principios de la sociología, no hay forma de que usted ni lo pueda explicar ni lo pueda comprender, porque son paradigmas nuevos, y es la sociología la que estudia esos cambios y esos comportamientos sociales. Y entonces, después de darle las gracias a José Mármol por tenernos la confianza de entregarnos su obra de tesis doctoral, entonces, sobre Zygmunt Bauman pasamos a lo siguiente. Vamos a abordar el tema de Philip Albott desde nuestra perspectiva de liderazgo responsable. Para que tengan una idea, vamos a ver un poquito aquí el perfil de Philip Albott, para que tengan una idea de lo que vamos a hablar. Es autor de más de 50 libros, entre ellos Clase Mundial en el Mundo, transformando las universidades de investigación de Asia y América Latina, coautor, asociado en doctorado y conferencista de Harvard, es presidente del Consejo Asesor Internacional de la Escuela Graduada de Educación de Shanghái en China, asesor internacional de Tong University, es miembro del Comité Asesor Internacional de la Alta Escuela de Economía de Moscú, ha sido profesor visitante de la Universidad de Stanford, en el Instituto de Ciencias Políticas de París y de la Universidad de Bombay en India. Para que tengan una idea, él es el fundador de... Él es el fundador del College Academy de Boston, pero para que tengan una idea de la dimensión de esta figura, es asesor de educación superior en China, en India, en Moscú, en Stanford, en Harvard. Estamos hablando de un tipo que es una autoridad mundial. Por eso yo lo ubico como una de las principales figuras que ha venido al país en los últimos 5 años, junto con Mark Prensky en materia educativa. El presidente debió recibir a este señor y hablar con él. ¿Y por qué? ¿Y qué dice él en sentido general? Después de que hayamos visto su impresionante currículum. Bueno, ustedes verán lo que dice él. Vamos a buscarlo aquí. Miren lo que dice Philip Albott. Aquí está. Dice él que en República Dominicana hay demasiados estudiantes en las universidades y que hay pocos institutos y que hay pocos estudiantes en los institutos técnicos. Anoten. De hecho, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hay 560,000 estudiantes. Perdón. En la República Dominicana hay 562,000 para ser específico, estudiantes matriculados en instituciones de educación superior. El 40% de 560 están en la UAS. Y él dice que eso es una locura, que eso es inconcebible. Entonces, ¿por qué él dice él? Bueno, él dice, la razón que podría mover a los estudiantes a elegir universidades por encima de institutos técnicos es que tener un diploma se considera un símbolo de estatus y prestigio. ¿Ven? ¿Por qué tenemos que aplicar de sociología a los cambios? Pero resulta que cuando usted se va a los criterios de Google para seleccionar personal, a Google no le importan los títulos. No. A Google le interesa que usted esté certificado en lo que hace, por la referencia
o por las empresas donde usted estudió. Pero no le interesan los títulos. Usted puede tener 50 títulos y no saber nada. ¿Entiende? Entonces a Google le interesa, pongo Google porque es un símbolo, pero ese es el criterio de la mayoría de empresas. Es más, escuchen este dato, Steve Jobs no tenía título, Bill Gates no tenía título, no tiene título, Sergey Brin, fundador de Google, no tiene título, Larry Page, fundador de Google, no tiene título, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, no tiene título, no tienen. Ni Jimmy Wales, el de Wikipedia, no tiene título. ¿Por qué no tienen título? Porque ellos son amantes del conocimiento, no de los títulos. Los títulos no vienen de la nobleza, de la aristocracia, de los reyes, de los reinados, de la división de la sociedad en clases y en castas. Son cosas del siglo XX para atrás. Pero la familia dominicana dice, yo quiero que uno de mis 10, 15, 9, 8, 7 hijos que tengo, yo quiero que se me gradúe de médico, o yo quiero que se me gradúe de abogada, o yo quiero que se me gradúe de ingeniera, o yo quiero que se me gradúe de arquitecto, o de administración, porque eso le da estatus a la familia. Ahora también incluyen lo de que yo quiero que mi hijo sea pelotero, porque deja muchísimo dinero, pero antes ni siquiera lo de pelotero lo aceptaban. Eran esos títulos que yo le estoy diciendo, ingeniería, derecho, salud, porque eso era lo que daba prestigio, porque la sociedad industrial giraba sobre esos ejes, ya no. Y él viene aquí y dice, seguimos graduando con criterio del siglo XIX. Y él dice, eso sí, él dice que eso lo define como locura, lo define como locura. Entonces, además, dice él, dice que en Estados Unidos aproximadamente 1/3 de los estudiantes, en Estados Unidos aproximadamente 1/3 de los estudiantes está en colegios comunitarios, community college. Aquí tenemos uno que Leonel lo copió de Estados Unidos, pero lo que da es curso sin trascendencia, tradicionales. El modelo de aquí se llama ITLA, Instituto Tecnológico de las Américas. Ese es el modelo. El Community College debería ser otro ITLA. ¿Y ustedes saben qué? El Infotep. Al Infotep hay que agregarle valores tecnológicos y escalarlo. Pero el modelo del Infotep es ideal, porque todo el mundo no está preparado para ser científico. Todo el mundo no está preparado para ser ingeniero, ni tiene las condiciones, ni tiene la circunstancia apropiada. Pero la gente sí necesita un oficio para ganarse la vida, para ganarse el sustento. Y después que usted tiene cómo ganarse el sustento, usted va escalando hacia arriba. Pero Infotep te da esa oportunidad. Y para mí es un modelo ideal el Infotep. En el 2010, al modelo de Infotep le dieron un Nobel, el Inorostro, en gobernanza de los bienes comunes. Eso es lo que hay en Infotep. Hay una gobernanza sobre un bien común que es la capacitación de los recursos humanos. Nosotros lo pagamos lo que tenemos empresa. El financiamiento del Infotep no es el gobierno es una pata, sobre todo de moderación y administración. Pero ahí están los trabajadores y los empleadores. Entonces lo que dice Albert es que hay que intensificar el modelo educativo técnico y superior, pero no universitario. Incluso él no propone que se generen más universidades, él dice que hay que descentralizar la UAS. Oye, no crear más universidades, sino que la UAS de San Juan pueda tener una agenda distinta a la UAS de aquí. Que la UAS de Santiago pueda tener una agenda distinta a la UAS de aquí. Y quizá la UAS de aquí lo que concentre sean las carreras tradicionales. Pero quizás la UAS de San Juan pueda ser intensiva en tecnologías agropecuarias o agroindustriales, porque el power de San Juan es la siembra. Y quizás las UAS del Este puedan ser intensivas en servicio turístico, porque el power del Este es el turismo. Eso es lo que este tipo está diciendo, señores. Entonces nosotros estamos sacando de las aulas aproximadamente 200,000 bachilleres y todos quieren ir para la UAS, para UTESA, los más pobres, y los que pueden pagar quieren ir para INTEC, para la Puncamaima,
quieren ir para esas universidades a buscar un título. Pero eso no significa que van a alcanzar el éxito. El éxito lo alcanzan, según Philip Albott, si identifican bien el nicho que tienen en la sociedad para poder ejercer sus carreras. Otra cosa que él dice aquí que el pluriempleo docente afecta la calidad de la educación superior. Importante, ¿eh? A los profesores hay que pagarle bien para que no salgan cansados de una oficina de abogado o de un consultorio médico, de una sala de cirugía o de un estudio de arquitectura o de una empresa de tecnología a dar clases después en la noche, porque ya están agotados. Al profesor hay que pagarle bien para que se concentre en la docencia. Deben ser personas especializadas en eso nada más. Solamente. No pueden estar diversificándose en tantas cosas porque pierden efectividad en lo que hacen. Está bien que tú quieras aprovechar la experiencia de un gran profesional. Bueno, que vaya en una cátedra abierta. Pero el profesor, el formador de profesionales debería estar dedicado a eso, dice Philip Albott. Y por último, dice él, debe haber un pacto entre economía y educación superior. Si nosotros nos ponemos a formar administrador y contable, en el futuro la contabilidad va a ser totalmente automatizada. No vamos a necesitar contables, porque la contabilidad va a ser un software con un paquete de herramientas y módulos. Entonces, la economía y la Estrategia Nacional de Desarrollo tiene que decirle al Estado, mire, nosotros necesitamos para los próximos 10 años tantos profesionales de estas áreas. No me forme más nada porque no lo quiero. Esto es lo que yo quiero que usted me forme. Y por eso él habla de un pacto entre la planificación económica y la planificación educativa, con lo que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Obviamente, hay un eje transversal, y yo se lo digo a mi gobierno, que quiero que termine bien y que haga bien las cosas, y a mi partido dejó de pensar hace 20 años para dedicarse solamente al poder. Es un error, pero en esa tanda extendida y en ese bachillerato público al cual le estamos dedicando más de 160.000 millones de pesos, hay 3 factores que son determinantes para todo lo que dice Philip Albott. Primero, a todo el que esté en bachillerato y tanda extendida hay que darle inglés por inmersión, porque el inglés se ha convertido en el patrón lingüístico o en el lenguaje en el patrón del lenguaje del mundo entero en informática. Todos los lenguajes se escriben en inglés, de computador informático. Todos los negocios se hacen en inglés. Entonces hay que aprender inglés. El español es muy bueno y el chino también, pero el inglés te conecta con todas las culturas. Todo el mundo tiene que aprender inglés. Eso hay que darlo por inmersión, no 1 hora al día ni una materia, por inmersión, permanentemente en la tanda extendida. Segundo, informática. Si usted es dentista, necesita la informática. Si usted es taxista, necesita la informática, la tecnología. Si usted es ingeniero, necesita la informática. Si usted es médico, necesita la informática. Si usted es político, necesita la informática. Entonces, hay que dar la informática en todas las carreras como un eje transversal y ya un poco más específico para los que se van a dedicar a la tecnología, la electrónica. Y eso complementado con lo que dice Philip Albott, nosotros nos podría ayudar ¿a qué? A tener resultados educativos dentro de 5 años que nos pongan en el camino del desarrollo en la República Dominicana.